No preguntó. No comprobó nada. Simplemente vio a un hombre negro en primera clase y le ordenó que abandonara su asiento delante de todos. Sin explicaciones. Sin motivos. Solo una orden fría: el asiento es para alguien más importante. Un hombre que había pagado el precio completo. Un hombre cuya única diferencia era el color de su piel. Lo que no sabían era que esa decisión les costaría $500 millones. Pero, ¿quién es él? ¿Y por qué su silencio ha conmocionado a toda la industria? Lo descubrirás ahora mismo. Me llamo Amara. Tengo 32 años y viajo a menudo entre ciudades por motivos de trabajo. Hoy tenía que volar de Nueva York a Los Ángeles y nada indicaba que ese vuelo sería el comienzo de la experiencia más extraña y dolorosa de toda mi carrera. No tenía prisa esa mañana, porque estoy acostumbrada a viajar sin prisas. El aeropuerto JFK ya estaba en pleno funcionamiento, pero todo parecía normal: gente, maletas, carteles publicitarios. Allí estaba yo, con mi bolso en la mano y mi billete en primera clase. Mi vestimenta no tenía nada de ostentoso: un traje clásico, una chaqueta negra, una camisa blanca, pero sin adornos innecesarios, sin nada que pudiera llamar la atención. Sé lo que tengo que hacer: ser fiel a mí misma, sin intentar parecer correcta, simplemente ser quien soy. El control de billetes fue rápido. Ya estaba allí mi vuelo, el Atlantic Flight 204 con destino a Los Ángeles. Subí al avión y comprobé mi asiento, 1A, primera clase. El mejor asiento, que había reservado varias semanas antes del vuelo, cuando aún no pensaba en los problemas que me esperaban en este vuelo. Al caminar por la cabina, enseguida noté que varios ojos se clavaban en mí. Sabía que no miraban por casualidad. Los asientos de primera clase en los aviones suelen ocupar las personas que cumplen ciertos estándares: blancas, elegantes, con accesorios caros o puestos importantes. No era nada nuevo para mí. No era la primera vez que era la única mujer de piel oscura en primera clase, y sabía que eso siempre suscitaba ciertas preguntas en la gente. Pero hoy decidí no prestar atención a eso. Simplemente me dirigí a mi asiento, sabiendo que era mi derecho legítimo. Pero cuando llegué al asiento 1A, vi a un hombre sentado allí, con las piernas estiradas, acomodado como si fuera su avión privado. Bebía vino de una copa, con las piernas estiradas, y leía el periódico, sin prestarme ninguna atención. Me quedé allí de pie unos segundos, pensando que se trataba de un malentendido. Todos nos hemos encontrado en situaciones en las que alguien ocupa el asiento que hemos reservado, pero eso no debería ser lo habitual. Me acerqué, volví a comprobar mi billete y comprendí que era mi asiento. Me acerqué a la azafata que estaba cerca. «Disculpe, pero tengo que sentarme en este asiento», le dije con calma. Ella me miró por encima de las gafas, luego miró el asiento y solo entonces se dio cuenta de que no era el pasajero correcto. Su mirada fue tan breve, apenas perceptible, pero me di cuenta de que no estaba segura de cómo actuar. Simplemente miró al hombre en el asiento y dijo: «El asiento ya ha sido reasignado a petición de otro pasajero». Sentí como algo dentro de mí se enfriaba. Sin explicaciones, sin preguntas, sin comprobar los billetes. Solo la palabra, reasignado. La miré con sorpresa, luego al hombre del 1A y a mi recibo. Yo había pagado por ese asiento. ¿Y por qué tenía que cambiar de asiento porque alguien que parecía él lo había pedido? Me dirigí a ella con calma, pero con firmeza. «No he recibido ninguna información sobre cambios, lo confirmo», dije, sin levantar la voz. «Este es mi asiento, lo reservé y lo pagué». La mujer dio unos pasos atrás, un poco desconcertada.
No parecía alguien que tuviera una solución real para la situación. Así que simplemente empezó a decir: lo siento, pero tiene que cambiar de asiento. Tenemos pasajeros importantes a los que atender. Es la política de la compañía. Fruncí el ceño. No podía creer lo que estaba oyendo. No era un problema con los billetes o con los asientos, era un problema con el hecho de que yo era una mujer de piel oscura sentada en un asiento que, para ellos, pertenecía al pasajero, correcto. Me di cuenta de que la situación iba más allá de un simple problema con los asientos. Era algo más. ¿Y quién es ese pasajero importante?, pregunté, mirando a la azafata. No respondió de inmediato. Unos segundos después, señaló con un gesto al hombre del asiento 1A. Es Brent Hargrove. Es un inversor de la aerolínea. Sentí que se me apretaban los dientes. Hargrove. Había oído ese nombre muchas veces. Este hombre no solo era un inversor, sino que también era famoso por sus opiniones sobre la diversidad y las microagresiones. Y este hombre, al que por alguna razón no habían molestado con un control ni con ningún tipo de formalidad, me había quitado mi asiento. Porque él así lo quería. No tenía más derecho a ese puesto que yo, pero se lo dieron por su estatus. Su piel era clara. La mía, negra. Me quedé allí de pie, consciente de que se trataba de algo más que un simple error, era una injusticia sistémica que había que detener. No levanté la voz, no discutí. Solo miré a la azafata y luego al hombre del asiento 1A, que solo levantó ligeramente la cabeza y me miró con sorna. Me di cuenta de que no era solo un problema de asiento. Era una lucha por mi dignidad. Ya nos volveremos a ver, pensé mientras me recompuse y me dirigía a otro asiento. Pero por dentro estaba ardiendo. Sabía que esto era solo el principio. Me senté en el asiento de clase business que me ofrecieron. El 7C también era un buen asiento, pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo no estaba bien. Estaba sentada, mirando por la ventana, pero en mi cabeza solo daba vueltas una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué tuve que dejar mi asiento? ¿Por qué tuve que ceder porque alguien que parecía un pasajero, distinguido, quería el mismo asiento? ¿Cómo pude aceptar en silencio tal injusticia? Por supuesto, lo entendía, estaba en un avión y no quería montar una escena. Pero era más que un simple asiento. Era una cuestión de dignidad. Mi dignidad. Mi capacidad de defenderme sin ceder a la presión, aunque eso significara ser un problema para alguien. Y no era solo mi problema. Era un problema sistémico que intentaba comprender en ese mismo momento. Me senté y observé a la gente que miraba en mi dirección en silencio, tratando de entender lo que estaba pasando. El viento que sopla a través de las ventanas parece más cálido cuando te quema el sentimiento de injusticia. Todos los pasajeros a tu alrededor miran, pero no entienden. Solo observan. Y si supieran que detrás de ese pequeño error se esconde un problema enorme, ¿se detendrían siquiera un momento para preguntar? ¿O solo mirarían con curiosidad, preguntándose qué ha pasado? Brent Hargrove estaba sentado frente a mí, bebiendo vino y riéndose con alguien por teléfono. Estaba sentado como si no solo le perteneciera el asiento del avión, sino todo el mundo a su alrededor. Yo sabía muy bien quién era. Estaba familiarizada con sus escándalos en los medios de comunicación y con sus opiniones sobre la diversidad. Escuchar eso era como un corte en carne viva, y oírle decir con tanta arrogancia: no es nada personal, solo que a veces hay que saber cuál es tu lugar, fue absolutamente desagradable. Pero en ese momento sentí que lo peor que podía pasar era quedarme callada. Demasiadas personas callan cuando se les trata injustamente.
Y decidí que yo no iba a callar. Me di cuenta de que ahora podía dejar las cosas como estaban y simplemente seguir adelante, o hacer lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, arriesgarme y actuar. Miré a la azafata que acababa de cambiarme de asiento. Ya no parecía tan segura como antes, cuando me había hablado. Su mirada era indecisa y yo sabía que no quería formar parte de aquella situación. Ella solo era un peón en este juego. Decidí plantear la cuestión. Era mi oportunidad. No me ha preguntado mi nombre cuando me ha cambiado de asiento, le dije, dirigiéndome a ella e intentando no levantar la voz, pero con la mayor claridad posible. Ni siquiera ha comprobado mi billete. Me miró un poco sorprendida, pero empezó a explicarme que era solo un procedimiento estándar. Dijo que Hargrove era un cliente importante y señaló que siempre estaban dispuestos a tomar medidas para satisfacer al cliente. Había oído esas palabras cientos de veces y no tenían ningún sentido. En cuanto ese procedimiento violó mis derechos, dejó de ser un procedimiento estándar, se convirtió en algo personal. Sentí que mi corazón se aceleraba, pero me mantuve tranquila. Sabía que cada uno de sus pasos era solo parte de un gran sistema que intenta hacer que personas como yo se sientan innecesarias. Me hizo entender que no era mi papel hacer preguntas. Que mi papel era simplemente obedecer y callar. Pero hoy no. Saqué lentamente mi teléfono y marqué el número, sin prestar atención a la reacción de la azafata. Ya había decidido que iría hasta el final. La oí decir con nerviosismo, no es necesario llamar a sus superiores, pero no la escuché. Llamé al director de la aerolínea. Y cuanto más tiempo pasaba en la clase business, más convencida estaba de que no se trataba de un error. Era una humillación deliberada. A los pocos minutos, mientras esperaba una respuesta, me fijé en los demás pasajeros, que ya empezaban a darse cuenta de lo que estaba pasando. Algunos nos miraban con curiosidad, otros se sentían claramente incómodos. Todo el avión parecía sumido en una lucha silenciosa en la que yo era la única que no tenía miedo de hablar. Respiré hondo y me dirigí de nuevo a la azafata. Me sentaré donde me corresponde y lo haré de verdad. Por eso no voy a dejar esto así. Y ahí fue cuando se produjo el giro. Ella no respondió. Simplemente se escapó a la galería, y yo comprendí que todo esto era parte de un juego peor. Estaban observando. Fingían no ver cómo defendía mis derechos. Pero yo no iba a dar marcha atrás. Mientras esperaba la respuesta de la dirección, me di cuenta de que algunos pasajeros empezaban a cuchichear, preguntándose qué había pasado. Algunos me miraban con sorpresa, otros con curiosidad. Sentí que ese momento se estaba convirtiendo en algo más que un simple incidente en un avión. Era mi lucha por ser escuchada, por demostrar que no era culpa mía. No era mi debilidad. Me senté sin apartar la mirada de Brand Hargrove, que estaba sentado en primera clase. Su confianza era tan abrumadora como su presencia, y en ese momento me di cuenta de que no solo estaba luchando por un asiento en el avión. Estaba luchando para que todos los que lo veían entendieran que este tipo de comportamientos no deben pasar desapercibidos. Y entonces supe que ya había ganado esa batalla. El calor en el avión se volvió tan insoportable que sentía que mi corazón latía más rápido por la tensión. Ya no había lugar para las dudas. Estaba sentada en clase business, pero mis pensamientos seguían en primera clase, donde debería haber estado. Brand Hargrove estaba allí, disfrutando tranquilamente de su vino, sin prestar atención a lo que estaba pasando, o tal vez simplemente sin intentar prestar atención. Y yo sabía por qué. No era el único. Sabía que había otras personas que disfrutaban de los cómodos asientos y los privilegios que acompañaban a su riqueza.
Viven en un mundo en el que todo funciona a su favor y nada les impide considerar a los demás como insignificantes, como personas que no tienen derecho a lo que ellos han conseguido. Y ahora mismo estaba sentada en clase business, recibiendo un servicio inferior y observando cómo se movían despreocupadamente por la cabina, ocupando el asiento que debería haber sido mío. Mientras tanto, sostenía el teléfono en la mano, escuchando cómo sonaban las llamadas al otro lado. Mi confianza se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Una fuerza interior bullía en mi interior y comprendí que esta situación ya no era una simple coincidencia. Era una oportunidad para hacer algo más que demostrar que tenía derecho a sentarme donde había pagado por mi asiento. Sentí que alguien se volvía hacia mí y, sin levantar completamente la vista, vi a la azafata, que ahora parecía algo indecisa. Era la misma que me había sentado en clase business y, aunque no me miraba directamente, su mirada parecía mucho más humana. Quizás sus propias dudas ya empezaban a aflorar. Pero no tenía tiempo para pensar en ella ni en sus intenciones. En mi cabeza ya se estaba gestando otro plan. No puede comportarse así, dije de nuevo, y esta vez mi voz sonaba decidida. Ni siquiera ha comprobado mis documentos, ni me ha preguntado mi nombre. ¿Por qué tengo que sentarme en un asiento que no es el mío? La azafata aún no sabía cómo reaccionar. Hojeaba la lista de pasajeros en la tableta, pero sus manos se volvían cada vez más inseguras. Mi postura era clara y sentía que sus dudas se estaban convirtiendo en algo más. Ya no era solo una parte del sistema. Se encontraba en una situación en la que no podía permanecer indiferente. Tenía que tomar partido. Déjeme hablar con la dirección, añadí. Quiero que resolvamos este asunto antes de que el vuelo continúe. Por fin se detuvo y sus ojos se agrandaron un poco. No esperaba eso de alguien que, en su opinión, debía simplemente dejarle hacer lo que quisiera. Asintió con la cabeza, pero parecía más bien una renuncia a su propia responsabilidad. Luego desapareció en la galería y yo me quedé esperando. Todos a mi alrededor permanecían en su pequeño mundo cómodo, pero yo sabía que para ellos todo seguía siendo algo abstracto. Podían oírme hablar, pero no estaban preparados para ver lo que yo sentía. Para ellos era solo una disputa por un asiento en el avión. Para mí era una lucha por mis principios. A los pocos minutos se acercó otro auxiliar de vuelo, un joven que parecía tener menos experiencia. Tenía las manos apretadas delante de él y no sabía cómo superar la tensión que se había creado. Sabía que no tenía ni idea de por qué estaba haciendo eso, por qué estaba protestando. Se quedó allí, mirándome con la misma incertidumbre que había visto antes en la azafata. ¿Cuál es el problema?, preguntó en voz baja, pero con un tono de inseguridad. Lo miré y le respondí con calma, pero con firmeza. No necesito explicaciones. He pagado por mi asiento y lo quiero. Y si esta situación no se resuelve, me veré obligada a ponerme en contacto con la dirección de su compañía. Me estudió durante unos segundos y luego se dio la vuelta y se dirigió al jefe de cabina, que estaba al otro lado de la cabina. No lo seguí con la mirada, simplemente me quedé sentada, esperando a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Mientras tanto, los demás pasajeros comenzaron a girarse, mirándome con desconfianza, pero también con curiosidad. Sentía cómo la tensión aumentaba en todas las personas a mi alrededor. Algunos revisaban sus teléfonos, otros hojeaban revistas. Y en ese momento me di cuenta de que la situación ya iba más allá de mí. Ya era más que un simple asiento en un avión. No me sentí impotente, ni siquiera cuando la azafata volvió hacia mí y me dijo: por favor, abandone su asiento. Entiendo que es desagradable, pero hay ciertas normas que debemos cumplir.
La miré y mi respuesta no se refirió solo al asiento. Era mi respuesta a todas las normas que crean para obligarnos a ceder. Las reglas las crean las personas, dije con calma. Y ustedes deben cambiarlas. Si no están dispuestos a hacerlo, yo haré lo necesario para que el cambio comience. En general, ese momento no fue solo un punto en el mapa, sino un punto de inflexión en mi propia historia. Pasara lo que pasara, ya lo sabía, les había hecho ver que no podían olvidarnos así como así. Estaba dispuesta a llegar hasta el final. Estaba sentada en el lugar que intentaban quitarme y sentía como la presión sobre mis hombros aumentaba poco a poco. No podía dejarlo así. No podía simplemente aceptarlo. Todos a mi alrededor tenían sus razones para permanecer en sus sitios. Todos, excepto yo, estaban seguros de que ese era su lugar. ¿Y yo? Sentía como algo dentro de mí hervía de indignación, de la sensación de que querían volver a ponerme en un lugar que no era el mío. No tenía intención de quedarme callada. ¿Dónde estaban esas personas que se habían reunido a mi alrededor, aquellas que respetaban la justicia y la ley? ¿Dónde estaban sus miradas? ¿Por qué todos a mi alrededor guardaban silencio? No quería hacer ruido ni demostrar mi fuerza, pero sabía que el silencio es la mayor traición en momentos así. Cada vez que permanecemos en silencio, permitimos que esto continúe. No sé cuánto tiempo pasó, pero la azafata volvió y esta vez no parecía tan segura. Ya no tenía esa expresión falsa que me había dirigido antes. Estaba más concentrada, casi tímida, cuando se acercó a mi fila. Señora, comenzó, bajando la voz, queremos resolver esto de forma pacífica. Le hemos pedido que cambie de asiento, pero veo que es importante para usted. Tendré que informar a mis superiores, pero quizá haya alguna opción para evitar el conflicto. En sus palabras no había sinceridad, solo un intento de esconderse tras los protocolos, las consideraciones de seguridad y comodidad, que en realidad no eran más que una excusa para la discriminación. No es una cuestión de conflicto, respondí, mirándola tranquilamente a los ojos. Es una cuestión de derechos. No voy a aceptar esto. No tiene derecho a quitarme mi asiento sin siquiera preguntarme mi nombre o comprobar mi billete. Ella suspiró. Sabía que esta situación ya iba más allá de una simple cuestión de asientos. Era una lucha por la justicia. Y yo no estaba dispuesta a ceder. Miré a los demás pasajeros, que empezaban a darse cuenta de lo que estaba pasando. Algunos apartaban la mirada, otros escribían algo en sus teléfonos y otros simplemente se sentaban, preparándose para lo que fuera a pasar. Lo vi, la división. Las líneas que se trazaban entre los que querían luchar y los que solo querían pasar desapercibidos. Cogí mi teléfono y empecé a marcar el número sin esperar a que ella dijera nada. Ya no era solo una lucha personal. Era una cuestión de principios. Volví a ponerme en contacto con la dirección de la empresa. No tenía sentido pasar por intermediarios cuando todo se reducía a una cosa, tenía que recibir lo que había pagado. Y unos minutos más tarde, cuando por fin me conectaron con alguien de la dirección, no pude aguantar más. Ya he pagado mi billete. No voy a seguir aceptando que me impongan restricciones por el color de mi piel. Si quieren resolver este asunto, que sea ahora. No me iré de aquí sin mis derechos. La tranquilidad en el rostro de la azafata desapareció. Se quedó allí de pie, mirándome, sin saber qué decir. Ahora era su batalla. Y yo sentía que no estaba preparada para ella. A los pocos minutos, subió a bordo otro auxiliar de vuelo. Por su mirada, se notaba que pertenecía al equipo que ya había recibido instrucciones sobre cómo resolver la situación.
No me miró cuando se colocó junto a la azafata, pero sentí que su presencia aumentaba aún más la tensión. No me importaba lo que fueran a hacer, porque ya no estaba sola. Finalmente, el auxiliar de vuelo jefe, mirándome directamente, se detuvo y dijo: «He recibido instrucciones de la dirección. Se le asignará un nuevo asiento en clase turista. Si lo desea, podemos organizarlo ahora mismo y no interferirá en el vuelo». Pero no había convicción en su voz. No era una simple oferta formal, era una forma de presionarme para que aceptara. Intentaba manipular la situación y yo sabía que era otra forma de obligarme a aceptar unas condiciones que no podía aceptar. «Ya se lo he dicho», respondí con firmeza. «Me quedo aquí. Si lo desean, hablaré con sus superiores». Cada palabra que pronunciaba era como un golpe para ellos. Pensaban que la situación se resolvería rápidamente. Pero solo acababa de empezar. Mientras tanto, me di cuenta de que varios pasajeros de la clase business habían empezado a mirar sus teléfonos y, al cabo de unos minutos, vi que una de las mujeres sentadas a mi lado tecleaba algo en el suyo, probablemente para grabar lo que estaba pasando. No hizo falta que preguntara, empezaron a grabar. Y, al parecer, para algunos de ellos, eso fue una señal de que querían ser parte del cambio, aunque solo fuera como espectadores. Ya no se trataba de cambiarme de asiento en el avión. Ahora se trataba de concederme el derecho al asiento que había comprado. Y yo estaba dispuesta a llegar hasta el final. Ahora sentía que cada momento se hacía más fuerte y más importante. Ya no había vuelta atrás. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que todo esto no era una casualidad, que no estaba sola, que mi silencio ya no bastaría para que ese avión llegara a Los Ángeles sin consecuencias. Todas esas miradas, esos ceños fruncidos a mi alrededor, esas pantallas de teléfonos agitadas, no dejaban lugar a dudas, lo que estaba pasando allí ya no se podía ocultar. Y no era solo mi lucha. Era una lucha por todos los que alguna vez se habían sentido humillados y olvidados por su piel, su origen o su aspecto. Me mantuve firme, sin miedo a sus amenazas y a su presión. Estaba tranquila, pero al mismo tiempo sentía una tormenta dentro de mí. Pensaban que podían quitarme mi puesto sin preguntas. Pensaban que me iría, que abandonaría el avión y que nunca volvería a preguntar por qué me habían elegido sin más. Pero yo estaba preparada para ese momento. Estaba dispuesta a cambiar el curso de los acontecimientos y sabía que era allí, en ese preciso instante, donde mi lucha podía cambiarlo todo. A los pocos minutos, vi que se acercaba a mí no solo otro auxiliar de vuelo. Este hombre tenía un aspecto diferente, vestía un uniforme de piloto, su expresión era seria y sus ojos, decididos. Era un miembro superior de la tripulación y sabía que no había venido para resolver la situación de forma pacífica. «Señora», dijo con voz tranquila, pero con un tono severo. «He recibido un mensaje de la dirección. No podemos alargar más esta situación. Le ruego que abandone su asiento». Lo miré y mis manos estaban tranquilas, aunque por dentro estaba hirviendo. Mi respuesta ya estaba preparada, la había elaborado en mi cabeza unos minutos antes. «No voy a ir a ninguna parte. Este es mi sitio, lo he pagado, no estoy infringiendo ninguna norma». «Y usted no tiene derecho a quitármelo así sin más», respondí sin ningún atisbo de duda en mi voz. Él levantó las cejas, como si fuera una sorpresa para él. Podía sentir cómo buscaba las palabras para rebatirme, pero yo ya estaba preparada. No iba a permitir que me culparan de una situación que no era consecuencia de mis actos, sino de un sistema que hacía tiempo que había convertido todas esas normas en la norma. Todas esas reglas estaban diseñadas para mantener a personas como yo en su sitio, para que no hiciéramos preguntas.
Pero yo me mantuve firme y sabía que podía hacer algo más que dejarlo pasar. ¿Ha oído lo que ha dicho? Le pregunté al jefe de cabina, refiriéndome a Brand Hargrove, que estaba sentado delante, con aire desagradable y una copa de vino en la mano. No solo está infringiendo las normas de forma descarada, sino que ni siquiera intenta ocultar su desprecio por aquellos que no encajan en sus estándares. ¿Y tú quieres que me quede callada? No respondió, solo se dio la vuelta, pero vi que empezaba a darse cuenta de que la situación ya no era solo una lucha por un asiento. Era mucho más que eso. Era una cuestión de valores, una cuestión de verdad. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero cuando el auxiliar de vuelo desapareció, me di cuenta de que mi reacción les había afectado tanto que estaban empezando a perder el control de la situación. Y entonces ocurrió algo que no me esperaba. Una de las pasajeras, una mujer que estaba sentada a mi lado, susurró en voz baja. Tienes razón. Esto no es solo un lugar. Es más que eso. Todos sabemos lo que está pasando. Su voz era suave, pero era justo lo que necesitaba. Era la confirmación de que no estaba sola. Que esta lucha no era solo mía. Era su lucha también. Era la lucha de todos los que se sentían humillados por las restricciones que nos impone este mundo, donde siempre hay quienes se creen superiores a los demás. Y si hubiera sabido cuántas personas en toda la sala estaban observando, cuántas de ellas entendían que lo que estaba pasando no estaba bien. Si hubiera sabido cuántas de ellas estaban dispuestas a decir, esto no está bien. Tenemos que cambiarlo. Entonces lo vi. Estaba sentado allí, en primera clase, completamente indiferente a lo que estaba pasando y, al parecer, pensando que el avión era suyo. Pero el siguiente paso lo cambió todo. En ese momento, se me acercó otro hombre que parecía ser el gerente. Ya no era solo un miembro de la tripulación, era alguien que podía ayudar a detener ese caos. Señora, comenzó, mirándome a los ojos, he oído que tiene problemas con su asiento. Lo solucionaremos. Esto no debería haber pasado. Lo siento. Y en ese momento comprendí, no se trataba solo de un problema personal. Era una historia sobre la justicia que se podía cambiar. Y ellos sabían que yo estaba dispuesta a llegar hasta el final para conseguirla. Así que, cuando todo se calmó y dejaron de presionarme, me senté tranquilamente en mi sitio, sabiendo que ahora no solo tenía en mis manos una situación, sino un movimiento por la justicia. Y gané.